¿Me amenazas? Bien, ahora conocerás el infierno en persona. Esas fueron las palabras que retumbaron en el Secot cuando Nayib Bukele, con voz firme, respondió a la provocación más temeraria de Raúl El Croc Garrobo, uno de los hombres más temidos del bajo mundo salvadoreño. Pero, ¿qué decía exactamente aquel mensaje que desató la furia presidencial? Quédate hasta el final, porque hoy te lo vamos a contar todo. Desde la penumbra de una celda fría y húmeda, el Croc, el mismo que durante años había forjado su reputación como un líder implacable y despiadado, tramaba cómo hacer que su voz cruzara los muros del Secot. Llevaba meses vigilado día y noche por custodios que obedecían al pie de la letra las órdenes del presidente. Pero si algo había aprendido en su vida criminal era que siempre existe un camino. No importan los barrotes, no importa el aislamiento. Él estaba decidido a demostrar que ni siquiera el poder del Estado podía apagar su influencia. Desde el momento en que fue capturado y trasladado al Secot, se juró a sí mismo que se vengaría. Al inicio lo mantuvieron incomunicado, sin privilegios, sin acceso al más mínimo contacto con el exterior. Sin embargo, con paciencia calculada, comenzó a ganarse la confianza de algunos guardias débiles o corruptos. Les ofreció dinero, promesas, poder, y ellos cedieron. Una noche, en medio del silencio absoluto, uno de esos guardias le entregó de contrabando un viejo teléfono. Nada moderno, pero suficiente para lo que el Croc planeaba. Un mensaje que haría temblar a todo el país. Durante semanas, palabra por palabra, construyó un texto con precisión quirúrgica. Sabía que no podía sonar débil ni desesperado. Su mensaje debía ser un golpe certero al orgullo presidencial, un recordatorio de que, incluso desde el encierro, él seguía siendo una sombra imposible de ignorar. El silencio de la noche lo envolvía todo, con las luces apagadas y los ruidos de la prisión reducidos a simples murmullos. El Croc encendió el teléfono, conectado a una red clandestina, logró que su mensaje escapara de esos muros de acero, directo a las manos de uno de sus hombres de confianza. Él sabría exactamente a quién entregarlo. La primera línea era un golpe helado. Bukele, crees que me has enterrado, pero lo único que has hecho es darme tierra para construir mi escape. Te cobraré cada gota de sudor y sangre que me has quitado. Esto apenas empieza. No era solo una amenaza, era una declaración de guerra, una advertencia clara de que, incluso encerrado, seguía siendo un poder al que temer. El texto continuaba con precisión calculada, cada palabra diseñada para inquietar al presidente. ¿Crees que estás seguro tras tus muros y tus guardias? Tus días están contados. Nadie escapa de mi sombra, y tú no serás la excepción. Estoy dentro de estas paredes, pero mi influencia respira en las calles. Cada paso que das es observado. Puedo esperar, pero no por mucho. Y cuando salga, será tu final. Era rabia, era desafío, pero, sobre todo, era la fría determinación de un hombre que no conocía límites. El Croc sabía que esas palabras no solo llegarían al presidente, sino que se filtrarían al pueblo, un recordatorio de que ni siquiera el poder del Estado podía silenciarlo. Cuando el mensaje llegó a manos de Bukele, el presidente estaba reunido con su gabinete de seguridad. Un asesor entró sin previo aviso, con el rostro tenso, y le susurró algo al oído mientras le entregaba la copia impresa. Bukele leyó en silencio. Sus ojos recorrieron cada línea con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Sabía que el Croc no hablaba en vano. Si se atrevía a desafiarlo así, era porque confiaba en que podía cumplir su amenaza. El silencio se rompió con un golpe seco, su puño contra la mesa. ¿Cómo diablos logró enviar esto desde la cárcel? Tronó su voz. Los rostros alrededor de la mesa se tensaron. Nadie tenía una respuesta. El Secot había sido diseñado para ser impenetrable, pero el Croc había encontrado una grieta. Revisen a cada guardia, cada celda, cada rincón, ordenó Bukele con un tono cortante, dejando claro que no habría margen de error. Si alguien está colaborando con él, quiero que lo saquen de inmediato. Pero, por más firme que fuera su voz, en el fondo lo sabía. Enfrentarse a alguien como el Croc requería más que muros y protocolos. Requería anticiparse a cada movimiento de un hombre que no conocía el miedo, y que ahora había decidido jugar su partida más peligrosa. En su celda, el Croc sonreía. Sabía que su mensaje había llegado a todos los rincones del Secot. Para muchos internos, ya no era solo un líder, era el símbolo de que nadie, ni siquiera el Estado, podía callarlo. Días después, Bukele decidió enfrentarlo cara a cara. Sin cámaras ni protocolos, entró a la prisión con un equipo reducido y caminó hasta su celda. El Croc levantó la vista con una sonrisa burlona. No es un desafío, presidente, es una promesa. Tú empezaste esta guerra. Yo la voy a terminar. No saldrás de aquí, respondió Bukele sin titubeos. ¿Seguro?, replicó el Croc, con un tono gélido. He escapado de lugares peores. No subestimes a un hombre con nada que perder. El silencio que siguió fue increíblemente incómodo. Tras su salida, el Secot se volvió un búnker, vigilancia reforzada y controles diarios. Pero para entender al hombre tras la leyenda, había que mirar atrás.
Raúl Garrobo nació en medio del caos. Su madre, trabajadora incansable, mantenía el hogar como podía. Su padre, alcohólico y violento, desaparecía por días, dejándolos a su suerte. Desde niño, Raúl entendió que el mundo no le regalaría nada. Su barrio era una escuela de violencia. Pandillas rivales dominaban las esquinas. El miedo y la sangre eran el idioma de las calles. A los 12, ya era conocido por su habilidad para salir de problemas que a otros les costaban la vida. Robaba carteras con destreza y no temía enfrentarse a nadie. Así nació el apodo que lo acompañaría siempre, el Croc, por su capacidad de escapar de cualquier situación. Con los años, su ambición creció. No quería ser un ladrón cualquiera, quería respeto, poder y una salida de la miseria. Su oportunidad llegó cuando un líder pandillero, el Tiburón, notó su talento. Comenzó como mensajero, transportando dinero y sustancias ilegales, pero su audacia lo hizo ascender rápido. En poco tiempo, se convirtió en uno de los hombres de confianza de El Tiburón. Su nombre empezó a imponerse en las calles de San Salvador. En cuestión de horas, las fuerzas de seguridad rodearon la casa. Sin fuerzas para resistirse, el Croc fue capturado y enviado al SECOT bajo estrictas medidas, convirtiéndose en el trofeo más importante de la administración de Bukele. Su caída desató el caos en su organización, que comenzó a fragmentarse sin su liderazgo. En prisión, lo despojaron de todo privilegio y lo convirtieron en un interno más, atrapado en un sistema que él mismo había desafiado. Pero su mensaje desafiante marcó un punto de no retorno. Desde entonces, su castigo se convirtió en una pesadilla. Cada mañana lo sacaban encadenado, desnudo, para inspecciones humillantes frente a los demás prisioneros. Su comida, ya escasa, se redujo al mínimo. Algunos días no probaba bocado, mientras los guardias se burlaban dejándole platos frente a él para luego retirarlos. Su cuerpo comenzó a debilitarse, rostro demacrado, costillas marcadas y un hambre constante que lo atormentaba día y noche. Las golpizas eran parte del infierno. Lejos de las cámaras, bastones y botas se encargaban de recordarle que nadie desafiaba al presidente sin pagar el precio. Heridas sin atención médica y desmayos en el suelo eran parte de su rutina, pero lo que más lo destruía era el aislamiento. El Croc fue sometido a un aislamiento extremo, no podía hablar con nadie y cualquier intento de comunicación era castigado con golpes y humillaciones. Las paredes parecían cerrarse sobre él y el silencio, roto solo por los pasos de los guardias, se volvía ensordecedor. Sin libros, cartas ni luz en su celda, comenzó a perder la noción del tiempo. Días y noches se mezclaban en un ciclo interminable de hambre, castigos y soledad. Cuando lograba dormir, los guardias lo despertaban con gritos o golpes en las rejas. Su cuerpo, débil y agotado, apenas podía mantenerse en pie y su mente, quebrada por el hambre, comenzó a traicionarlo. Veía sombras, escuchaba voces que lo llamaban por su nombre y, en ocasiones, sentía como si alguien lo tocara mientras dormía. La desesperación lo llevó a recoger migajas del suelo para calmar el vacío en su estómago. Tras semanas de tormento, lo llevaron a una sala de interrogatorio. Frente a una cámara, lo obligaron a retractarse de sus amenazas contra Bukele. Su rostro demacrado y cubierto de heridas mostraba derrota, aunque su mirada, fría y desafiante, seguía ardiendo con odio. Lejos de mejorar su situación, esa declaración solo intensificó su castigo. Algunos prisioneros lo miraban con compasión, otros, con crueldad, se burlaban de él cuando los guardias no estaban. Pero incluso en medio de la humillación, el Croc mantenía una chispa de resistencia. Se repetía que ya había sobrevivido a una infancia de miseria y a años de violencia, y que no dejaría que ese infierno terminara de destruirlo. Aunque estaba al borde del abismo, el Croc se negó a rendirse. Comenzó a idear pequeños actos de resistencia que, aunque insignificantes para los guardias, eran enormes para él. A veces guardaba silencio durante los interrogatorios, otras se mantenía de pie, inmóvil, mientras los golpes caían sobre su cuerpo. Era su manera de demostrar que, aunque lo hubieran destrozado físicamente, había una parte de él que seguía intacta. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Su cuerpo ya no era el mismo, pero su mente, aunque debilitada, seguía aferrada a un único propósito: escapar. Desde el fondo de su celda comenzó a trazar planes, sin importar cuánto tiempo le llevara. El odio hacia Bukele era su combustible, un fuego que seguía ardiendo incluso en medio de la oscuridad y el dolor. Si este video te mantuvo al filo hasta el final, apóyanos con un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Cada comentario y cada like nos ayuda a seguir trayendo contenido con la misma intensidad y calidad que te gusta.